Mi hermana arruinó el matrimonio de mis padres. Mamá trajo a su amante a la reunión familiar. Mi hermana lo provocó y ahora llora por papá. Mi hermana me preguntó si me parecía mal que nuestro padre ayudara a niños que no son suyos. Y le contesté, ¿te parecía mal cuando tú le dijiste a mamá que saliera con hombres que no era nuestro padre? Desde ese día, ya nada volvió a ser igual en mi familia. Y aunque suene exagerado, todo estalló en pedazos por culpa de un consejo mal dado. O, mejor dicho, por una idea egoísta disfrazada de libertad. Hoy siento que estoy viviendo dentro de uno de esos hilos locos de Reddit. Pero no es ficción, es mi vida. Me llamo Daniela, tengo 27 años, y esta historia comenzó una noche aparentemente normal. Estábamos en casa de mamá cenando, solo nosotras tres. Papá estaba de viaje por trabajo. Mi hermana menor, Sofía, de 24 años, empezó una conversación sobre relaciones, fidelidad y todo ese rollo que le encanta sacar cada vez que puede. Tiene esta obsesión con el amor libre, el poliamor y esas cosas que ve en TikTok. Cree que la monogamia es una construcción del pasado, que las personas exclusivas son inseguras, que el compromiso es una cárcel emocional. Yo la escuchaba tratando de mantener la calma, hasta que dijo, es que las relaciones tradicionales son una farsa. Lo natural es abrirse a nuevas conexiones. Ahí fue donde exploté, no por su ideología, cada quien vive como quiere, sino porque Sofía tiene esa necesidad de que todos validemos sus decisiones. Y eso me molesta. Le dije, hablas de relaciones abiertas como si supieras de lo que hablas, pero nunca has vivido con nadie ni sobrevivido a una ruptura seria. Tu mayor crisis fue cuando te dejaron en visto una semana. Ella se quedó callada, y la cena siguió tensa. Hasta ahí pensé que la cosa quedaría en una discusión incómoda. Un mes después, mamá me citó para hablar, y fue directo al grano. He decidido abrir mi matrimonio con tu padre. Sentí que el piso se me hundía. ¿Qué? Llevan 30 años casados. Nunca perfectos, pero eran equipo. Pensé que era una broma mal contada, pero no, mamá estaba hablando en serio. Usaba palabras que me sonaban familiares. Autodescubrimiento, crecimiento individual, libertad emocional. Y entonces entendí. Estaba repitiendo las mismas frases de mi hermana. ¿Papá está de acuerdo con esto? Le pregunté. Está tratando de entenderlo. Me dijo, como si eso fuera un sí, pero claramente no lo era. Llamé a papá. Estaba devastado. Me dijo que había aceptado ir a terapia con mamá, hablar, intentar comprender, pero nunca aprobó que ella saliera con otros hombres. Y tampoco lo sospechaba. Me confesó que últimamente mamá y Sofía habían estado muy unidas. Salidas, yoga, brunch, noches de vino, y muchas charlas sobre relaciones modernas. Cuando colgué con él, llamé a Sofía. La enfrenté. ¿Tú le metiste esa idea en la cabeza a mamá? No, solo la apoyé. Ella quería sentirse libre. La presioné y rompió en llanto. Solo quería que mamá se sintiera feliz. No sabía que iba a destruir su matrimonio. Le colgué. No quería escuchar más excusas. Días después, mamá y papá apenas se hablaban. Y adivina qué, Sofía me pedía que yo mediara. Por favor, Dani, habla con ellos, ayúdalos. No, tú te metiste en su matrimonio. Ahora lidia con las consecuencias. Pero ella no podía, porque todo era más fácil cuando se trataba de dar consejos desde el pedestal del empoderamiento. Lo difícil era mirar el caos que había causado y asumirlo. Papá me llamó un día para pedirme ayuda con algo del coche. Lo acompañé, y por primera vez, lo vi derrumbarse. Sentado en su sofá, con la cabeza entre las manos, dijo, 30 años, desperdiciados. Yo no sabía cómo consolarlo. Solo le dije, aún te tienes a ti, y me tienes a mí. Lo peor vino después, porque Sofía, en su afán de arreglar todo con su idea de energía sanadora, organizó una cena. Invitó a mamá, a papá, y me pidió a mí que asistiera. Me negué, pero ellos sí fueron, y fue la peor decisión posible. Papá le dijo a mamá una frase que aún retumba en mi cabeza. Las relaciones son espejos, dices, pues el nuestro está tan roto, que ni el reflejo reconozco. Después de esa cena desastrosa en casa de Sofía, las cosas simplemente colapsaron. Me enteré de lo ocurrido por mi padre, que regresó a casa con una sola frase. Ella no se arrepiente de nada. Ni siquiera fingió tristeza. Durante la cena, según me dijo, Sofía había intentado leer una cita inspiradora sobre cómo las relaciones son espejos del alma, pero papá la interrumpió. Algunas relaciones son como espejos de feria, distorsionadas y grotescas. Mamá, en lugar de sentir vergüenza, respondió con esa mirada perdida que se le había vuelto habitual. Este viaje tenía que suceder. Si el matrimonio no sobrevive, es porque nunca estuvo alineado. Y papá, simplemente, se levantó y se fue. Mamá también se marchó. Dejaron a Sofía sola con sus frases recicladas de influencers y una botella de vino que nadie quiso terminar. Después de eso, mi padre tomó una decisión: alquilar un departamento temporal. Quería silencio, lejos de la casa donde todo comenzó a desmoronarse. Una semana después, me pidió que lo ayudara a mudarse. Mi esposo y yo fuimos por sus cosas. Mamá no dijo nada. Estaba ocupada haciendo afirmaciones frente al espejo, como si eso pudiera borrar los últimos 30 años de historia. Papá no dijo una palabra mientras conducíamos. Solo cuando llegamos al nuevo lugar, rompió el silencio. No me importa si me quedo sin nada. Solo quiero paz. Y lo decía en serio. Renunció a la casa familiar,
solo pidió su parte. Mamá tuvo que solicitar un préstamo para comprársela. Papá no quería volver jamás, ni siquiera que supieran dónde vivía ahora. Mientras tanto, Sofía comenzó a derrumbarse emocionalmente. Me mandaba mensajes constantemente. No sabía que iba a terminar así. Papá me odia, lo sé, solo quería ayudar. La última vez que vino a mi casa, traía los ojos rojos de tanto llorar. No sabía que mamá iba a dejarlo tan rápido. Pensé que esto los haría más fuertes. No te engañes, Sofía, le dije. Tú le pusiste la idea en la cabeza. La envolviste en esa fantasía de libertad y ahora no sabes cómo manejar las consecuencias. Solo quería que mamá fuera feliz, me dijo. ¿Y papá? ¿No cuenta? No dijo nada. Bajó la cabeza, pero eso no fue todo. Un mes más tarde, mamá apareció con un nuevo hombre. Sí, antes siquiera de que el divorcio fuera oficial. Lo trajo a una reunión familiar, de la mano, con una sonrisa absurda en el rostro. Lo presentó como Jasper. Sí, amiga, Jasper, con J. Papá casi se desmaya. Lo peor fue que Sofía sabía. Ella lo había planeado. Queremos normalizar las nuevas dinámicas, me dijo. ¿Qué parte de esto te parece normal? Llevar a tu amante a una comida familiar con tu aún esposo presente. Ella respondió con esa voz tranquila que usa cuando quiere sonar iluminada. Mamá no quiere esconder su verdad. Mi papá se fue antes del postre. Me escribió esa noche. Solo decía, perdón por irme antes. Lo entendí. El divorcio continuó. Mamá seguía actuando como si esto fuera solo una etapa. Seguía publicando selfies en la playa, usando hashtags como almohadilla nueva yo, almohadilla libertad femenina y almohadilla vibras altas. Pero todo eso se desmoronó rápido, porque Jasper la dejó, y no por otra mujer cualquiera, por una de sus amigas del grupo de yoga. Mamá se enteró por una de sus compañeras. Jasper había empezado a salir con otra, y ahora se tomaban selfies en la misma playa. Irónico, ¿no? Mamá entró en una espiral oscura. Dejó las redes, dejó las clases de yoga, dejó de verse con el grupo, y se refugió en Sofía. Mi hermana se convirtió en su única compañía. Ahora era ella quien le llevaba sopas y pañuelos. Ella, que le había llenado la cabeza de ilusiones. Y ahora intentaba recomponer algo que ayudó a romper. Yo me alejé. No respondí más a sus mensajes. No quería ser cómplice de su narrativa de víctima. Pero el karma no se detiene. Un día, Sofía vio una foto que publiqué de mi padre en un taller comunitario. Estaba sonriendo, ayudando a construir bancos de madera para una escuela infantil. Y me escribió, nuestros padres nos han abandonado. ¿De verdad no tienes problema con que papá pase más tiempo con otros niños que no son suyos? Respiré profundo antes de contestar. ¿Y tú no tenías problema con que mamá tuviera relaciones con hombres que no eran su esposo? No veo el conflicto, salvo en tu cabeza. Ella estuvo escribiendo durante minutos. Lo vi por el chat. La bolita de escribiendo no paraba, pero nunca respondió. Silencio. Y desde entonces, no ha vuelto a hablarme. Pasaron unas semanas desde aquella conversación con Sofía, y aunque yo decidí mantener la distancia, la historia no se detuvo. Un día, mamá apareció en casa sin avisar. Tenía el rostro pálido, la mirada perdida y la voz quebrada. Intentó empezar con una frase de esas que solía sacar de sus podcasts. A veces, el alma se rompe para dejar entrar la luz. Pero no aguantó ni 5 segundos antes de echarse a llorar. Jasper la había dejado definitivamente. No solo eso, su grupo de amigas de yoga también se había fracturado. Algunas estaban molestas por lo de Jasper, otras simplemente se alejaron al ver el drama que ella misma había creado. Mamá estaba sola, en su casa, sin esposo, sin amante, sin amigas, y con una hipoteca que ahora debía pagar sola. Me pidió que la ayudara a hablar con papá, que le rogara por una segunda oportunidad. Daniela, dile que lo extraño, que me equivoqué, que quiero volver. No, mamá, no puedo hacer eso. Tú rompiste esto. Tú tomaste decisiones sin medir consecuencias. No soy tu puente, no soy tu salvación. Ella se quedó en silencio, sin discutir. Sabía que tenía razón, pero no fue la única que intentó una última jugada. Sofía, en su afán por cerrar heridas sin reconocer su culpa, me dejó una carta en la puerta. 4 páginas escritas a mano, supuestamente dirigidas a nuestro padre. La ley, no pude evitarlo. Pero en vez de arrepentimiento, encontré excusas. No era una carta pidiendo perdón, sino una explicación de cómo ella se sentía, de lo mucho que le dolía ver a papá alejarse, de cómo nunca pensó que sus palabras fueran a tener tanto poder. Lo sentí como una jugada para limpiar su imagen. Un lo siento que no venía del corazón, sino del miedo a perder la imagen de hija buena. Le pregunté a papá si quería leerla. Dijo que no. Quien no sabe lo que hace cuando lo hace, tampoco sabrá lo que dice cuando intenta disculparse. Lo admirable es que mi padre no se quedó en el dolor. Transformó su sufrimiento en algo útil. Empezó a dar clases de carpintería en un centro comunitario para niños vulnerables. Les enseña a usar herramientas, a construir cosas, a confiar en sus manos. Si les doy una herramienta, quizás no necesiten nunca un grito. Si les doy una tabla de madera,
quizás nunca reciban una bofetada. Ese fue su lema. Mi esposo comenzó a ir con él los fines de semana, al principio solo para acompañarlo, pero ahora lo admiro más que nunca por sumarse sin que nadie se lo pidiera. Dice que le encanta ver cómo mi papá se transforma cada vez que está con esos chicos. Es como si se hubiera reconstruido a sí mismo desde los pedazos que otros le rompieron. Y yo solo podía sentir orgullo. Orgullo de ser su hija. Orgullo de haberme mantenido firme. Sofía no soportó ver a papá así. Le dolía que no le hablara, que no respondiera sus mensajes. Le escribió a mamá para llorarle en el hombro, pero ni ella estaba ya en condiciones de consolar a nadie. Mamá estaba hundida. Iba a trabajar, sí, porque ahora lo necesitaba, pero no salía, no publicaba, no hacía yoga. Según me dijeron, hasta la terapeuta que empezó a ver dejó de atenderla porque se la pasaba justificando sus actos con frases sacadas de libros de autoayuda, sin avanzar en nada real. El castillo de cristal que habían construido Sofía y mamá se había convertido en ruinas, y yo, desde lejos, solo podía observar, no por crueldad, sino porque sabía que acercarme era volver al centro del huracán. La última conversación que tuve con mi padre fue una de las más hermosas. Estábamos terminando de lijar una mesa que iba para una escuelita rural. Me miró y dijo: a veces tienes que construir con tus propias manos el hogar que otros destruyeron con las suyas. Ese día supe que mi padre estaba listo para comenzar una nueva vida. Sin rencores, sin ruido, solo paz. Y yo estaría ahí para verlo florecer. Mi padre encontró finalmente un lugar para empezar de nuevo. Una casa pequeña, sencilla, pero con un jardín que lo hizo sonreír desde que lo vio. El viernes pasado lo ayudamos a mudarse. Mi esposo y yo fuimos los únicos. Papá no quiso que nadie más supiera dónde está. Ni mamá, ni Sofía. ¿Le vas a decir a Sofía dónde vives? Le pregunté. No. ¿Y si me llama? No contestaré. Ya no necesito ruido en mi vida. Solo calma. Lo dijo sin rabia, con una serenidad que me estremeció. El divorcio se finalizó en silencio, como si los papeles fueran el eco final de un matrimonio que ya estaba muerto hacía meses. Mamá tuvo que vender parte de sus ahorros para pagar su parte de la casa. Papá no quería quedarse con ella. Solo quería irse. Ahora está libre. Realmente libre. Y por primera vez, parece estar contento con eso. Mamá, mamá se quedó sola. Jasper desapareció. Sus amigas del grupo de yoga ya no le contestan. Y ella pasa los días entre el trabajo y el sofá. No ha vuelto a subir fotos. No ha vuelto a repetir esas frases de divino femenino ni liberar el alma. Solo silencio. Sofía la visita de vez en cuando. Lleva sopa, le arregla cosas. Y trata de fingir que todo fue un malentendido. Pero yo lo sé. Ella también lo sabe. Esto no fue un error. Fue una cadena de decisiones egoístas disfrazadas de liberación emocional. Y el karma no olvida. Un día, Sofía me mandó un último mensaje. ¿No te parece cruel que papá pase más tiempo con niños que no son suyos? Respiré profundo y le contesté. ¿No te parece cruel que mamá quisiera tener relaciones con hombres que no eran su esposo y tú la alentaste? Esto no es crueldad. Esto es consecuencia. Desde entonces, no me ha vuelto a hablar. Y tampoco la extraño. La carta que dejó en mi puerta para mi padre, aún la tengo. No la leí de nuevo. No se la entregué. Y no creo que él quiera verla jamás. Papá tiene una nueva rutina. Taller con los niños. Clases de carpintería. Caminatas por el jardín. Dice que quiere construir un invernadero, después, un centro de aprendizaje, y quizás, si le queda energía, unas casas en zonas rurales. Mi esposo lo acompaña los fines de semana, y aunque no sabe nada de herramientas, está aprendiendo. Dice que se siente feliz ayudando a alguien que sí sabe lo que es ser hombre, y no por su fuerza, sino por su capacidad de sostener a otros sin destruirse por dentro. La última vez que lo vi, papá me abrazó y me dijo: gracias por no rendirte conmigo. Le respondí: tú nunca dejaste de ser un buen hombre. Solo necesitabas que alguien te recordara quién eras. Y en ese momento, supe que todo había valido la pena. Porque cuando ves a alguien reconstruirse desde las ruinas, entiendes que la vida no termina con una ruptura. A veces, comienza allí. Mi madre todavía no firma unos papeles finales del crédito que pidió para quedarse con la casa. Quizás espera que papá vuelva. O quizás solo teme firmar el cierre definitivo de una historia que ella misma saboteó. No me corresponde a mí apurarla. Ni a Sofía redimirse a la fuerza. Ambas tendrán que vivir con lo que hicieron. Yo solo tengo una certeza. Mi padre está feliz. Está rodeado de niños que lo respetan, lo admiran y lo escuchan. Y aunque no sean suyos, él los trata como si fueran, porque su corazón no entiende de apellidos, sino de humanidad. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que no se puede construir una nueva vida sobre los escombros del ego, pero sí se puede sembrar algo hermoso cuando el amor, el respeto y la verdad son los pilares. Yo me quedo con eso, con el hombre que mi padre es, y con la lección que mi hermana y mi madre nos dieron sin querer, que el egoísmo, aunque se pinte de libertad, siempre deja cicatrices. Ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia, ¿tú perdonarías a alguien que destruyó tu hogar por seguir una moda emocional? ¿Qué harías si tu madre o tu hermana jugaran con la vida de tu padre por un poco de empoderamiento? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y encuentras en ella algo valioso o inspirador,
Te animamos a suscribirte, regalarnos tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte esta historia con amigas y familiares, porque nunca sabemos quién necesita escuchar algo así hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.